Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 4 y los integrantes son Ronnie Rivas, Joana Mina, Hiler María, Carvajal Alexa y quien les habla Espinosa Alan. A continuación, nosotros le vamos a hablar sobre la arquitectura del computador, la evolución y fundamentos. A continuación, este es el índice de lo que le vamos a hablar a continuación. El concepto básico de arquitectura. La arquitectura de computadores se refiere a los atributos del sistema que son directamente visibles para para el programador. Estos elementos claves son esenciales para el desarrollo del software y la comprensión del funcionamiento del hardware. El conjunto de instrucciones ISA define el receptorio de operaciones fundamentales que el procesador puede ejecutar, incluyendo sus formatos y comportamientos. Modos de direccionamiento. Mecanismos de que especifican cómo las instrucciones acceden a sus operadores en la memoria principal o en los requisitos del procesador. Los tipos de datos soportados. Las representaciones de datos enteros, flotantes o caracteres que el hardware puede manipular y procesar de forma nativa. El modelo de memoria. La organización mágica de la memoria, incluyendo su jerarquía y la forma en que los programas interactúan con ella para almacenar y recuperar datos. Concepto de arquitectura de computadores. En la definición y relevancia. Se dice que la disciplina central en ingeniería informática y electrónica que define la estructura lógica y funcional de los sistemas de cómputo. Se refiere a los atributos visibles para el programador, conjunto de instrucciones ISA, modo de direccionamiento y modelo de memoria. El modelo de von Neumann, propuesto en 1945 por John von Neumann, fue la base de sistemas pioneros como el EDVAC. Estableció el uso del sistema binario y el concepto de programa almacenando en memoria junto a los datos y caracteres. Fue caracterizado por un bus único para el comunicado entre la CPU y la memoria compartida para datos e instrucciones. La organización versus la arquitectura. La arquitectura se dice que define que hace el sistema los atributos visibles para un programador. Organización. Dice que describe cómo se implementa físicamente la arquitectura. En el conjunto de instrucciones de LISA de la arquitectura hay operaciones que la CPU puede ejecutar. Los modos de direccionamiento, como se especifican las ubicaciones de memoria. Y los tipos de datos soportados, cuáles son enteros, flotantes y caracteres. En el modelo de memoria, como el programador ve el sistema de memoria. En organizaciones, el diseño de la unidad de control es lógica que dirige las operaciones. Las interconexiones internas, buses y rutas de datos entre componentes. La jerarquía de memoria, niveles de caché, RAM principal y almacenamiento. En la tecnología de fabricación, que es el hardware específico utilizado para construirlo. A continuación, mi compañera Giler. Mi nombre es María Hitler y voy a comenzar mi exposición. Modelo de von Neumann. Principios fundamentales. Establecido por John von Neumann en 1945. Sentó las bases de la computadora moderna. Introduce el concepto de programa el almacenado, datos e instrucciones residen en una única memoria. El cuello de botella. Limitación de rendimiento por el uso de un único bus compartido para transferir secuencialmente datos e instrucciones entre la CPU y la memoria. La disparidad
de velocidad causa inactividad en la CPU. Arquitectura Harvard. El modelo Harvard se define por la separación física de la memoria de datos y la memoria de instrucciones utilizando buses y sistemas de almacenamiento independientes. Accesos y simultáneos permite leer una instrucción y al mismo tiempo acceder a los datos para la instrucción anterior, duplicando el ancho de la banda de la memoria. Elimina cuello de botella. Al tener buses separados, se elimina la competencia por un único bus de memoria, un problema conocido como el cuello de botella de von Neumann. Optimización y velocidad. La capacidad de buscar la siguiente instrucción mientras se ejecutan datos optimiza el uso de la CPU y acelera la ejecución general del programa. Transición de la arquitectura moderna. Intel 404 de 1971. Integración del CPU, memoria y ES en un único chip de silicio, marcando un hito. Revolución de diseño, aumentó la capacidad de procesamiento y redujo drásticamente los costos. Sentó las bases para computación personal y la era digital moderna. Ley de Moore. Predicción de Gordon Moore, el número de transición en un chip de duplicaría cada 2 años. Impulso en crecimiento exponente en densidad y rendimiento, fomentando nuevas arquitecturas. A pesar del muro térmico, guió la transición hacia diseños multinúcleo y heterogéneos. Ley de Gordon Moore. La ley de Moore, formulada por el cofundador de Intel, Gordon Moore, en 1965, establece que el número de transistores en un microchip se duplica aproximadamente cada 2 años, aumentando la potencia de procesamiento y reduciendo costos. Ha sido la regla de oro de la industria tecnológica, impulsando la innovación en computación, inteligencia artificial y dispositivos móviles durante décadas. Gordon Moore, la bibliografía. Fue un emprendedor químico, filántropo, ingeniero y físico extraordinario estadounidense, cofundador de Intel y autor de la ley de Moore. Fundación de Intel. En 1968 confundó Intel Corporation junto a Robert Noyce, empresa que se convirtió en el mayor fabricante de microprocesadores del mundo. La ley de Moore en 1965 formuló una predicción que establece que el número de transistores en un microchip se duplica aproximadamente cada 2 años. Esta observación dictó el ritmo de la innovación tecnológica durante décadas, permitiendo que las computadoras se volvieran más potentes, pequeñas y económicas. Desarrollo del microchip. Antes del Intel, trabajó en Fairchild Semiconductor, donde lideró el desarrollo de los primeros transistores de silicio y contribuyó a crear el primer microchip del mundo en una sola pieza de silicio. Filatropia, junto a su esposa, creó la Gordon and Beth Moore Foundation, enfocado en la conservación ambiental, la investigación científica y la mejora de la atención al paciente. Arquitectura SIX y RISC. Comparación de conjuntos de instrucciones complejas versus simples y eficientes. El SIX. Instrucciones amplias y complejas, capaces de realizar múltiples operaciones en una sola instrucción. Ejecución.
Requieren varios ciclos de reloj para completar una única instrucción completa. Memoria de control. Utilizan microcódigos almacenados en memoria para decodificar las microinstrucciones. Objeto histórico. Reduce el cuello de botella de von Neumann y simplifican la programación en ensamblador. Ejemplo: procesadores de la familia Intel x86, como el 8086 y sus sucesores. RISC. Instrucciones simples y elementales. Cada instrucción realiza una única operación fundamental. Ejecución. Diseñada para ejecutarse idealmente en un solo ciclo de reloj por instrucciones. Memoria de control. No utilizan microcódigos, las instrucciones se decodifican directamente por hardware. Objetivo principal: maximizar la eficiencia y velocidad de ejecución, facilita pipelining. Ejemplo: arquitectura ARM, comunes en smartphones y tablets. Ya, soy Johanna Mina y les hablaré de lo que es la arquitectura clásica de 1950 a lo que fue Está 1990. larguísimo. Entre sus características claves se encuentra lo que es el procesamiento secuencial, el cual es las instrucciones que se ejecutaban unas tras otras y que el procesador esperaba a que una tarea terminara antes de iniciar la siguiente. También se encuentra aquí lo que es el cuello de botella de Newman, la cual era que la velocidad del procesamiento estaba muy limitada por la velocidad del bus que transportaba datos entre lo que era la CPU y la memoria. Por otra parte, también está lo que era el surgimiento del microprocesador en 1971 con el Intel 404. Los componentes que antes ocupaban habitaciones se integraron en un solo chip que era llamado silicio. También está lo que es el cómputo SITS, el cual era el Complex Instruction Set Computing, en los cuales las CPUs estaban diseñadas en sí para ejecutar instrucciones ya sean muy complejas, que estas podían tomar varios ciclos de reloj. Por otra parte, también se encuentra lo que era eh, la memoria. Puedes cambiar, por favor. Ya, que era que el componente superior. Bueno, que prácticamente es que esta unidad se encargaba de lo que era almacenar ya sean las instrucciones del programa como datos. Y también lo que era la unidad de control, que era prácticamente que esta unidad se encargaba de dirigir lo que era el funcionamiento del procesador, obteniendo lo que eran ya instrucciones de memoria, ejecutándolas, decodificándolas y poder así controlar las operaciones coordinadas de los que eran los demás componentes dentro del ordenador. Este también se comunicaba con lo que era la memoria para obtener ya sea instrucciones y con la ALU para, o sea, ordenar o que realice operaciones específicas. También tenemos lo que era la interacción entre la unidad de control y la ALU, que era la unidad aritmética lógica, la cual, o sea, que la que era la ALU en sí se encargaba o realizaba operaciones aritméticas como restas, sumas o operaciones lógicas, ya sea como AND, OR o NOT. Por otra parte, también se encontraba mucho lo que era el acumulador, que prácticamente esto es que dentro de la ALU se realizaba, perdón, un, un registro específico y que este en sí se utilizaba para ya sea almacenar temporalmente resultados intermedios de operaciones, ya sean lógicas o aritméticas. También se encuentra lo que es la entrada, que esta se encuentra en la parte inferior y que esta se encarga de lo que es representar ya sean todos los dispositivos que proporcionan datos en la computadora, como teclados, entre otros. Y la salida, que
en sí representa ya sean los dispositivos que muestran o transmiten los resultados de los cálculos como impresoras y monitores. Cambia. Siguiente. Ya, está también lo que es arquitectura moderna, de lo que era de 1990 hasta el día de hoy, ¿no? En cual en sus innovaciones principales se puede encontrar lo que es el procesamiento de multinúcleo, que prácticamente fue como hacer un núcleo más rápido y en el cual se colocaron múltiples núcleos en un solo chip. También está el pipeline, creo, I don't know, ejecución o orden, en los cuales los procesadores modernos adivinan las instrucciones que vendrán después, ya sean predicciones de saltos y que en sí también se encargaban de lo que era la ejecución de tareas en desorden para maximizar la eficiencia. También se encontraban lo que eran las jerarquías de memoria como la caché 1, L1, L2 y L3, que este en sí era para mitigar lo que era el cuello de botella de la RAM y que también se añadieron varios niveles de lo que era la memoria ultra rápida dentro del procesador. También se encontraba lo que eran las arquitecturas RISC, que estas eran popularizadas por la RAM, por la ARM, perdón, fueron utilizadas en casi todos los smartphones. Estas se enfocaban en lo que eran instrucciones simples que se ejecutaban en un solo ciclo del reloj. Eh, También se podía encontrar lo que eran los buses de direcciones, que, en la cual la CPU enviaba por aquí las direcciones de memoria específicas dentro de las instrucciones que se quisieran leer y los buses de instrucciones hacia la CPU, que este en sí era el camino de ida por donde viajaban las instrucciones de 32 bytes desde lo que era la memoria hasta el procesador, y también la unidad aritmética lógica, conocida como la ALU, que ésta se encarga en sí de los que son los cálculos matemáticos, como ya antes se los dijo, como sumas, restas y operaciones lógicas. También se encuentra lo que es la unidad de control, que este en sí se encarga de codificar las instrucciones que vienen dentro de una memoria del programa y que ésta se encarga de generar las señales para que los demás componentes sepan qué hacer. Se encuentran los datos de 8 bytes, que estas son instrucciones grandes, ¿sí? Y ya. También están los buses independientes, que estos tienen sus propios bus de direcciones y sus propios bus de datos. Son bidireccionales. Y por último, encuentras lo que es entradas y salidas. En las entradas encuentras teclados, sensores, interruptores y en las salidas pantallas LED, actuadores y motores. Mi nombre es Carvajal Segura Alexa y a mí me toca la influencia de la tecnología en la evolución de la arquitectura de las computadoras. En los primeros años de computadores, la mejoría provenía tanto de los avances tecnológicos como de la innovación en su arquitectura. El desarrollo de los computadores se debió principalmente al progreso en la tecnología de semiconductores, que obtuvo mejoras impresionantes en su densidad, velocidad y disipación de potencia. El impacto arquitectónico permitió pasar de máquinas que ocupaban habitaciones enteras a unidades que cabían en un escritorio. La densidad de componentes tenía la tecnología de integración a gran escala, que permitió que la unidad de control pueda reducir la latencia. La siguiente. La siguiente. En tecnologías emergentes está la fotónica de silicio, que sustituye electrones por fotones para eliminar el calor y aumentar drásticamente la velocidad de comunicación entre el procesador y la memoria. La computación cuántica emplea qubits en lugar de bytes clásicos, requiriendo una arquitectura fundamentalmente diferente basada en la mecánica cuántica para resolver problemas complejos inabordables para computadoras tradicionales.
y los aceleradores especializados en el auge de la inteligencia artificial impulsada por hardware diseñado para operaciones artificiales complejas, como las redes neuronales, ofreciendo una eficiencia energética. Ya, la siguiente. En la primera etapa, las computadoras mecánicas tenían grandes dificultades para conseguir aumentar su velocidad de cálculo. Estaban dominadas por la tecnología de tubos de vacíos, que eran componentes frágiles y calientes que actuaban como interruptores o amplificadores. En su almacenamiento utilizaban tambores magnéticos para la memoria principal y tarjetas perforadas para reducir datos y programas. Los resultados se imprimían en papel. Su programación se basaba exclusivamente en el lenguaje de máquina en el nivel más bajo, en el código binario de ceros y unos, lo que hacía la programación extremadamente compleja y lenta. Sus limitaciones eran poco fiables, se calentaban constantemente, requerían reparaciones frecuentes y solo podían ejecutar una tarea a la vez. En esta etapa también se dio la primera máquina totalmente electrónica llamada Colossus, que fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar mensajes alemanes de alto nivel. Ya. En esta etapa... Sigo, compañero. Ya pasamos a la segunda etapa. En esta etapa aparecen los circuitos integrados y la escala pequeña y la mediana, la cual es SSI y la otra es M, mientras que la memoria principal se queda un poco atrás, ya que con los núcleos de ferrita, con el cuyo tiempo se fue como aumentando sus valores. Y esta velocidad del CPU, como le decía, era 10 veces mejor que la memoria, por ejemplo, ya que esta provoca como largos periodos como de espera. Y este se lo conoce como el cuello de botella. Y también se utilizaban, en esta época se utilizaban las instrucciones complejas, que es el CISC, el cual es como las computadoras de set de instrucciones complejas, ya que la CPU tenía como una memoria, la cual más que todo estaba hecha de microinstrucciones que correspondían a cada instrucción. A la siguiente diapositiva, compañera. Aquí más que todo se habla de la que está en la unidad central de proceso, que es la unidad de memoria. En pocas palabras, esta se encargaba de hacer los procesos que se repetían por mucho tiempo, haciendo que ya no viaje la información de la memoria a la unidad de proceso de nuevo. Y aquí pasamos a la tercera etapa. Más que todo, esta se encargó utilizando la escala larga, la large, que es la LSI, la cual permitía que las memorias sean más rápidas, pero seguían siendo muy lentas a comparación del CPU. Esta más que todo se encargaba de instrucciones complejas, ya que con el tiempo del acceso a estas memorias, las computadoras disminuían con el CISC. Y aquí aparece la memoria caché, que ya no se encontraba como en sí solo la unidad de memoria, sino que la caché ayudaba a generar estos tipos de información. Pasamos a la siguiente, compañera. Y aquí en la cuarta etapa se utilizó la Very Large, que es la VLSI. Esta más que todo se aplica en el CPU, como también en la memoria caché, por lo tanto vuelve a los computadores RISC. Gracias, profesor.